Humanismo en la era digital. Humanism in the digital era. Humanism in the digital era. Humanismo en la era digital. Digital Humanity. Humanidad digital. Digital Humanity, Humanidad Digital. Humanidad Digital. ¿Qué tal? Bienvenidos a Digital Humanity. Mi nombre es Bala Mendoza. Mi nombre es Rodrigo Bernardino. Bienvenidos a un episodio más de Humanidad Digital. Después de una breve pausa que tuvimos, pues volvemos con todo. Tal vez al principio un poco descanchados, pero bueno, poco a poco empezaremos a agarrar forma, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que espero. Exactamente, es lo que esperamos. Y pues sí, igual una disculpa a todos nuestros escuchas que han estado muy atentos a ver qué es lo que liberamos, y que también luego por ahí nos dejan sus comentarios. Entonces los apreciamos bastante. Pues sí, el día de hoy vamos a tocar un tema importante, al menos creo que va a ser controversial y que tiene que ver pues de una manera en la que Balam y yo nos conocimos, que fue la parte de los videojuegos, ¿no, Balam? Recuerdo hace un chingo de años, ya sí. No sé cuántos, pero era un tema del cual discutíamos, un tema recurrente en el cual veíamos qué consola era la mejor y qué juegos no eran los más divertidos en ese momento. Claro, con una visión de adolescente, una visión en la cual pues lo único que queríamos era divertirnos, y pues ahora ya como adultos creo que esta discusión va a ser un poquito distinta. Como adultos y como padres, ¿no? Y también la otra es que la industria ha cambiado muchísimo, ¿no? Justamente ese es de los puntos más fuertes, ¿no? Que cuando nosotros jugábamos, bueno, era una industria incipiente, ¿no? Apenas comenzaba, era como ver los gráficos, como decía, los juegos más divertidos, pero la industria que es ahora, la industria de los videojuegos, es totalmente diferente a como cuando nosotros estábamos más pegados. Sí, creo que sí ha cambiado mucho lo que es el diseño, el desarrollo de los videojuegos. Para mí, siento que hay dos momentos claves en el diseño de los videojuegos o en la industria del videojuego. Yo creo que un momento clave fue haber pasado de Atari a Nintendo. La parte de Atari, pues por las capacidades de la tecnología, pues únicamente permitía juegos en su momento repetitivos, en su momento con gráficos pues pixelados o pixeleados, gráficos en los cuales pues no importaba tanto la historia, ¿no? Sino dabas por hecho que los aliens o que los extraterrestres eran los enemigos y había que destruirlos, y dabas por hecho que en algunos otros tenías que buscar una llave para abrir un candado y salvar a alguien, ¿no? No leías la historia porque no te ponían un video, dabas por hecho que eso tenías que hacer, y incluso no habían instrucciones, ¿no? Y el salto hacia del Atari al Nintendo, creo que fue un salto en el cual ahora ya teníamos historia, ya teníamos textos en los cuales podíamos saber cuál era el objetivo del juego, ya teníamos mejores gráficos entre comillas, ¿no? Porque pues el primer Mario todavía seguía teniendo unos gráficos bastante deficientes, al grado de que pues a Mario le tuvieron que poner bigote porque no sabían dibujarle la boca, y le tuvieron que ponerle una gorra porque no sabían cómo peinarlo, ¿no? Porque pues los píxeles no daban para hacerle el detalle tanto, sí. Exacto, ¿no? Entonces ahí fue un gran cambio, y en ese momento, en la época de los años, que serán los años 90, el diseño del videojuego, el objetivo era entretener, el objetivo era que los niños se divirtieran, y yo recuerdo en ese momento los diseñadores de videojuegos decían: no tiene que ser un juego difícil, porque si no va a ser frustrante, y tampoco puede ser un videojuego sencillo, porque puede ser aburrido o pueden sentirse como si los tratáramos como tontos, ¿no? Entonces el juego tenía un balance entre difícil y fácil, y incluso uno podía elegir si quería jugar en nivel básico, intermedio, difícil,
legendario, ¿no? Porque era difícil para los programadores o desarrolladores, pues hacer un nivel que fuera intermedio para todos, ¿no? Y después, para mí, otro boom, otro salto, otro cambio, otro punto de diferencia fue la llegada de los celulares. Creo que con la inclusión de los celulares y de los videojuegos en celulares, viene otra industria totalmente distinta a la que estábamos acostumbrados y adoptan lo que se había aprendido con las redes sociales. Y entonces se crean los videojuegos para celular, que son unos videojuegos repetitivos, unos juegos que son más sencillos, unos juegos que lo que quieren es que permanezcas mucho tiempo ahí, no importa si te diviertes o no, no importa si tiene historia o no, lo que quieren es que estés más tiempo frente al celular, ¿no? Entonces creo que esos son como los momentos que yo considero que son claves en esta industria y es lo que hemos vivido. Claro, y que también lo conectamos con la siguiente etapa, que obviamente es la parte de los visores, ¿no? O sea, con los diferentes visores que hay actualmente y que obviamente se van a seguir desarrollando, como también un poco hablamos en el episodio del metaverso y de todas estas como interconexiones y nuevas fases del internet, ¿no? Entonces, sí, yo también creo que esas fases son como las que definen. Creo que una más es justamente cuando entra como estas consolas como de segunda, tercera generación, que son como el PlayStation y el Xbox, que es cuando empieza como el empujar justamente, ¿no? El hardware también a unas capacidades mucho mayores, ¿no? Uh-huh. Entonces también eso hace que se vuelvan mucho más adictivos y, como decías, ¿no? Primero eran muy, muy sencillos y era como aprender ciertos patrones y cosas así. Después ya se vuelven un poco más más complicados, más complejos y pueden hacer muchas más cosas, ¿no? También en algún momento entra como esta parte de los MMORPG o cosas de estos mundos vastos, ¿no? En línea, donde justamente la interacción en tiempo real con personas de todo el mundo pues se vuelve algo muy pues muy atractivo, ¿no? Para todo el mundo. Entonces sí, creo que ha tenido como toda esta evolución y también obviamente va creciendo, ¿no? Va creciendo muchísimo el mercado. Lo que decías, esto de los juegos móviles, por ejemplo, definitivamente es algo que como dices, quieren que estés ahí. Uno, el tiempo, ¿no? Cómo hacer que pases más tiempo, y dos, pues obviamente los shortcuts, ¿no? Estos atajos para que les des dinero, ¿no? O sea, digas, bueno, quieres subir de nivel o quieres una arma especial o lo que sea, o depende cuál sea el juego, pues pagas para poder como tener ventajas o algo así sobre el juego y entonces puedas como seguirlo jugando todavía más tiempo, ¿no? Entonces ese también es un modelo que cambia con respecto al modelo que existía antes, ¿no? Porque antes pues, tú comprabas tu juego o tu cassette, ya sea primero cassette y después tu a lo mejor DVD o CD o lo que fuera, y ya era tuyo, ¿no? O sea, tú lo tenías, lo podías jugar cuantas veces querías y todo esto. Y ahora, por ejemplo, pues sí es como pues lo compras a lo mejor en tu móvil, ¿no? Pero y se queda asociado a tu cuenta, pero si tú abres una cuenta nueva o perdiste esa contraseña, pues ya todo lo que compraste pues se fue. Uno, dos, en el tipo en las consolas pues está, ¿no? Lo descargas, pero después te cobran todos los demás, los famosos DLCs y como se llame, ¿no? Como estos complementos de ¿quieres armas especiales o quieres el pack de alguno de los personajes? Pues paga más, ¿no? Entonces, antes tenías ya todo en un paquete, en un disco, en un lo que fuera, y era tuyo. Y ahorita ya es como de repente, sí tienes el juego base, pero todo lo demás lo tienes que ir comprando, ¿no? Entonces también ahí creo que cambia mucho el modelo de negocio de los mismos videojuegos. Sí, porque al final de cuentas la industria del videojuego ya no lo está vendiendo como te comentaba, ¿no? Como las redes sociales en las cuales tú quieres más dopamina, tú necesitas estar más tiempo en ese videojuego. Si tú compras un videojuego y está completo, llega el momento donde lo terminas, te ponen 2, 3 finales distintos, los terminas y dices, ¿y ahora qué sigue, no? Entonces, eso vieron que ya no era negocio, era mejor darte un juego incompleto y en el cual tú pudieras comprar estos DLCs para que en el momento en que termines tu juego y digas, es que yo quiero más, ¿no? Ya me atraparon y quiero más. Entonces te venden otro módulo que son estos DLCs y entonces otra vez a agregar más dopamina y ese DLC a final de cuentas es más de lo mismo, es otra misión, pero a final de cuentas sí, son lo mismo de lo que ya habías jugado durante varios meses.
y cuando lo terminas, ¿qué sigue? ¿No? Dices, quiero más. Y entonces te venden otro módulo y lo que hacen es seguirte vendiendo y vendiendo y vendiendo y vendiendo más módulos, más DLCs, y a final de cuentas es, como decíamos en las redes sociales, en el episodio de las redes sociales, lo que es segregar más dopamina y más, si quieres más, y ahí es donde se vuelve una adicción, y una adicción pues costosa no nada más económicamente, sino en tiempo y en todas las consecuencias que traen las adicciones. Claro, y que justamente es la parte que estábamos pensando como cuando estábamos diseñando este episodio, ¿no? Era como, por un lado tenemos este amor y como curiosidad, ¿no? Y asombro por los videojuegos, porque fueron parte importante durante, pues bueno, desde muy jóvenes, ¿no? Vaya, y desde los inicios de la misma industria y todo esto, y después pues hemos tenido ahí todavía interacción, pero también ahora, lo que decía, ¿no? Como ahora siendo padres sí cambia y ves la interacción, o cuando a nosotros mismos nos decían, ¿no? Ya paga esa cosa, ¿no? Haz otra cosa. Y en ese momento a lo mejor no lo entendía, o sea, era como yo quiero seguir ahí conectado, ¿no? O sea, justamente esta dopamina, esta adicción, como jalón, ¿no? Que te da algo nuevo o algo que te gusta mucho. Entonces de repente era como sí, ¿no? No es tan bueno estar, por ejemplo, tanto tiempo sentados, ¿no? Ahora ya tenemos los datos duros de, pues sí, ahora que muchos trabajos son remotos y esto, pues no es tan bueno estar todo el tiempo sentado. Hay que moverse, hay que mover el cuerpo, tomar pausas, ¿no? Eso no lo sabíamos en ese entonces. Así sí como que las mamás o así como que alguien más avispado, pues te decía, muévete, sal a correr, sal a que te dé el aire o lo que sea, ¿no? Y todavía nosotros como que sí nos tocó esa parte. O que te decían, pues ya deja de jugar, se te acabó tu tiempo de hoy, ¿no? Pero ahora de repente se vuelve muy difícil, ¿no? Porque tenemos ya mucha dependencia en la vida digital y en los aparatos, ¿no? Como dicen, en el móvil, o sea, de repente pues los ves ahí todo el tiempo jugando con el móvil, así es como tampoco es tan saludable, y esa es la parte donde entra justamente esta controversia, ¿no? Decir, bueno, ¿son buenos, son malos? Pues bueno, yo creo que esa es una parte importante de esta discusión, y más allá de decir buenos o malos, que pueden ser como términos como asociados a otros conceptos, yo diría que hay ocupaciones ¿no? O sea, los videojuegos pueden tener cosas positivas en ciertos contextos y con ciertas restricciones, ¿no? Como todo, o sea, al final es como si tú dices, me gusta mucho correr, ¿no? Y corres todo el día, pues tampoco, ¿no? O sea, no es lo más saludable, no te va a hacer tanto bien como parecería. Entonces creo que podríamos empezar un poco por ahí como delimitando, ¿no? O sea, sí está bien que podamos jugar, pero también tener como ciertos límites tanto de pantalla y de horas estando sentados o pegados a una pantalla, como también qué tipo de contenido, ¿no? Tienen los mismos. De hecho, ahora que lo mencionas, pues apenas el 1 de enero de este año fue que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pues declara la adicción a los videojuegos como una enfermedad mental prevenible y tratable por todo lo que estás comentando, ¿no? Porque el usuario pues no tiene un control de cuándo empieza a jugar, cuándo termina de jugar, o sea, cuánto tiempo está frente al videojuego y con qué frecuencia hace esto. Le da mayor prioridad a los videojuegos que a otros intereses en la vida o en sus actividades diarias. Y hay videojugadores que saben que les está afectando en su vida diaria, es decir, piden días de descanso en el trabajo para seguir jugando o faltan a la escuela para seguir jugando. Saben que tiene consecuencias negativas, pero están propensos a seguir jugando. Saben que ya tienen una adicción, pero no lo pueden dejar. Saben que hay un deterioro en el funcionamiento de su vida, ya sea familiar, social, en el sector educativo, ocupacional o en otras áreas importantes. Y entonces aquí es donde la OMS dice, bueno, no estamos diciendo como tal que los videojuegos son malos o son negativos. Lo que estamos diciendo es que está generando adicción en personas con unas similitudes tal como si consumieran sustancias, ¿no? Es decir, a la hora de que hacen estas investigaciones se dan cuenta que hay personas que están teniendo unas consecuencias cerebrales iguales a las personas que están consumiendo otro tipo de sustancias. Hay forma en la que desarrollan la ansiedad de la misma manera,
También se dan cuenta que puede ser genético, ¿no? O sea, hay gente que por genética son más propensos a hacerse adictos a los videojuegos. También da por ahí un porcentaje, aproximadamente el 10% de la población puede tener este problema de adicción. Entonces, pues sí es un problema grave. Obviamente creo que entre más jóvenes entran a los videojuegos, pues es más fácil que caigan en estas adicciones, ¿no? Es más difícil que digan, lo voy a dejar por un rato y voy a hacer otra actividad, cuando pues sabemos que los jóvenes ahorita pues están encerrados en sus casas y que tampoco tienen muchas opciones, ¿no? Entonces pues es más fácil caer en un problema, un trastorno de adicción en los videojuegos, ¿no? Sí, claro, y además, pues justo eso, ¿no? Creo que le diste al clavo, ¿no? O sea, ahorita están encerrados y no hay muchas opciones viables, o sea, todo lo demás, o sea, no sé, como recorridos virtuales a museos y eso apenas está siendo desarrollado, o sea, no tiene mucho, ¿no? Habrá quienes sí ya habían empezado como antes, pero no tienen una experiencia inmersiva que realmente te cautive, que realmente te interese. Para eso todavía le falta mucho al tema de cultura, por ejemplo, sobre todo, ¿no? Creo que temas artísticos sí puede haber como más, pero al final también requiere como un acercamiento diferente. Si no traen esa curiosidad, es más difícil que la tomen, ¿no? Y el videojuego, pues al final, o lo tienes en el móvil y en el móvil ves algo más, que también es otra estrategia, ¿no? Que tengan como minijuegos en el móvil y después se vayan a una consola o a la PC a seguir jugando como en este mundo o dentro de la misma franquicia. Y pues es mucho más fácil que hagan eso, ¿no? Y que digan, pues me conecto, la sensación de dopamina, de sentirme bien, es mucho mayor que otras actividades y quiero seguir, ¿no? Como con estos retos. Y también ya está todo eso súper estudiado, ¿no? O sea, qué tipo de retos ponerle, ¿no? ¿Qué colores usar para los retos? ¿Cómo? O sea, por eso es que en casi todos tienen como logro desbloqueado y estas cosas, porque generan un montón de dopamina y te hacen sentir bien, te hacen sentir que estás logrando tus metas, ¿no? Aunque en realidad son las metas del juego y están en un mundo como más contenido, ¿no? Y al final, ahorita dirán muchos de los escuchas, ¿no? O de las escuchas así de, bueno, pues ya se escuchan así todos viejos y amargados, pero al final yo sí me acuerdo, o sea, yo me pasaba desde las 10 de la noche, que era cuando el internet estaba bien, hasta las 6 de la mañana jugando, sin parar, ¿no? Solamente para ir al baño, y de repente no tomabas agua, decías, bueno, me tomo un refresco o algo para mantenerme despierto. O sea, son hábitos que, digamos, experimentamos de primera mano y que ahora ves como son muy malos, ¿no? O sea, van en contra de tu salud y te van deteriorando, ¿no? Y pues ahora eso lo hacemos como 10x, ¿no? Porque ahora ya es en ese entonces el internet todavía no era lo que es ahora, ¿no? No era como tan mainstream, no todo el mundo lo usaba. Entonces ahora que está el internet tan fuerte, que pues todos tenemos un móvil y mucha mayor facilidad y computadoras mucho más poderosas, pues sí es, y consolas y o sea, tenemos un montón de cosas como para decir, bueno, me voy a desintoxicar, voy a tomarme un momento fuera de todo esto, ¿no? Entonces creo que de ahí es importante mencionar como esas cosas. Sí, y también, bueno, mencionar que precisamente el videojuego es muy atractivo porque, pues, necesita de todos tus sentidos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿por qué no hacen un museo virtual, un recorrido virtual? Híjole, es muy difícil competir con un videojuego, porque en un videojuego tienes audio, tienes sonidos, tienes tus manos, tu vista, todo está metido ahí en una historia, y en esa historia tú eres el protagonista, y ahí tú vas a ser el que guía la historia, el que la dirige, el que decide qué historia seguir, ¿no? Porque también los juegos RPG, al final de cuentas la historia, tú vas siguiendo, tú decides cuál es la historia, tomas decisiones, en fin, son muchas cualidades que tiene un videojuego que yo lo veo difícil de competir, como para que alguien diga, ¿sabes qué? Voy a dejar este videojuego y me voy a poner a ver pinturas, ¿no? Entonces, híjole, está difícil la competencia, ¿no? Necesitas todo un conocimiento, toda una guía cultural, necesitas a alguien que te esté asesorando como para que puedas decir, ¿sabes qué? Si me voy a meter en el arte, me voy a meter en este libro, voy a meterme en otro aspecto cultural, porque me gusta más que un videojuego, ¿no? Entonces, como está actualmente la adolescencia, la educación en México, los limitantes con la pandemia,
es más fácil que un estudiante caiga en la adicción de un videojuego y es difícil de sacarlos, ¿no? Ahora, si nos ponemos a pensar quiénes son las personas que son más propensas a hacerse adictos, pues las personas que tienen dificultades en las relaciones interpersonales, o sea, la gente que no tiene muchos amigos, la gente que por alguna manera está excluido dentro de los círculos sociales en las escuelas o en los trabajos, ¿no? Entonces, lo que hace es que los videojuegos pues están, al menos parcialmente, saciando estas carencias sociales, ¿no? Personas que pueden sufrir soledad o depresión y pues ven ahí una manera en la que pues por un momento se olvidan, ¿no? De esta soledad o de esta depresión, por algún momento se distraen y pues obviamente van a querer seguir siendo héroes o protagonistas de historias. Personas con bajo autoestima, y pues bueno, esto del bajo autoestima creo que es lo que mencionaste hace rato, ¿no? Quieren recompensas rápidas, positivas, y pues eso es algo que le da a los videojuegos. Entonces, aunque se metan a las pinturas de Van Gogh, estas recompensas pues no se ven ahí, y eso es lo que los chavos están buscando, y no nada los chavos, o sea, yo también, como mencionaste, no es que ahorita me sienta el tío y esté juzgando los videojuegos desde mi posición de adulto, y no, pues yo sigo jugando, yo sigo creyendo que los videojuegos son una gran herramienta, un gran arma, una gran arma para la vida. Creo que dan muchísimas, pues sí, herramientas para la vida, ¿no? A mí en lo personal, yo no es que prohíba los videojuegos, pero sí hay que tener cuidado. Ahora como somos padres de familia, pues sí hay que tener cuidado con nuestros hijos, ¿no? Hay que saber detectar si tiene alguna adicción. ¿Cómo saber? Pues, como decías, si se desvela por jugar, seguramente eso ya es parte de la adicción. Si ya tiene un patrón de sueño alterado, ¿no? O si se despide rápido de la cena o de la comida, ¿por qué? Porque ya se quiere ir a jugar. Claro, ¿no? Porque pues es más importante salvar a la princesa que escuchar la plática de los papás, ¿no? Otro aspecto que también quiero mencionar aquí, que también es importante, es que nos volvemos muy irritables cuando estamos en los videojuegos. Incluso lo reconozco, a mi edad me vuelvo irritable si estoy en una partida y si de repente me molestan, aunque sea, ya vente a comer, o sea, así de espérate, ponle pausa, no puedo, hay otras personas del otro lado del mundo que están jugando conmigo, es en línea, no puedo ponerle pausa, ¿no? Entonces, nos volvemos irritables, ¿no? Cambiamos también nuestros gustos o estilos de ocio o nuestros grupos de amigos, ¿no? Porque ahora ya nuestros amigos ya son los amigos que están online. A lo mejor, pues a muchos ni siquiera los conocemos, pero son los que se conectan. Y otros los cambiamos porque, no sé, en la escuela o en el trabajo, pues decido mejor juntarme con los que sí pueden jugar, ¿no? Que con los que están offline, ¿no? Entonces, creo que son maneras de saber, de estar atentos y poder reconocer si alguno de nuestros hijos está teniendo algún problema de adicción, ¿no? Claro, y además, digo, ahorita justamente con esto que decías, de todos los causas que pueden llevarnos como a estas adicciones, ahora también está hay todavía más, ¿no? Que antes, porque antes no estábamos todo el tiempo en línea, y ahorita pues es justamente, ¿no? Todos los juegos se conectan a sus servidores, ya sea para descargar actualizaciones o porque ya casi todos tienen una modalidad en línea, ¿no? Entonces también es otra forma que están usando los jóvenes y los adolescentes para socializar, ¿no? Entonces también de repente se vuelve como este nuevo terreno para decir, bueno, aquí yo soy alguien, ¿no? Como decías, ahora ya no solo es la gente que a lo mejor tiene baja autoestima, digo, creo que ese es un problema también que a lo mejor está más generalizado ahora y que se ve ahí en los videojuegos, ¿no? Diciendo, bueno, puedo demostrar que soy alguien porque en esta, no sé, en Minecraft o en Roblox o en lo que quieras, tengo como estas herramientas o este tipo de outfit que solamente tienen, pues no sé, ¿no? 100 personas, 1000 personas o lo que sea. ¿Por qué? Pues porque lo compraste, ¿no? Entonces también se vuelve esa adicción a decir, es una forma de demostrar mi estatus, ¿no? Mi estatus en línea, mi presencia digital,
pues comprando cosas, ¿no? ¿Cómo puedo distinguirme de los demás? Pues ya sea con dinero o con proezas, ¿no? Pero pues proezas es difícil, ¿no? Eso es como lo que más te venden, como en Ready Player One, ¿no? Haz estas proezas enormes y pues todo el mundo te va a conocer. Y puede que sí, porque sí hay como scores y hay como todo ese tipo de cosas, pero la verdad es que lo que la mayoría de las personas se va, pues es a comprar cosas, ¿no? A comprar estos distintivos, o sea, cosas que no todo el mundo tiene, porque pues no todo el mundo quiere gastar ahí todo su dinero. Entonces también se vuelve este nuevo forma de volverse adicto, ¿no? Decir, voy a gastar todo mi dinero ahí y pues esto es para mí todo lo que existe, ¿no? Y de alguna manera perder como esa relación con el otro mundo, ¿no? Con el mundo tangible, que no es el mundo digital. Sí, sí, también esa parte que también es muy, muy juzgada, ¿no? Ahora que quieren prohibir la venta de videojuegos a menores de edad, pues es que en realidad, pues creo que es que igual que una película, o sea, un menor de edad debe saber diferenciar entre lo que es virtual y lo que es real, ¿no? También no podemos aislarlos de la realidad, de lo que está pasando en el mundo, no podemos tenerlos siempre en una burbuja, ¿no? Con esto no estoy diciendo que les pongan Grand Theft Auto a los 5 años, ¿no? Con esto lo que digo es que un videojuego tiene que ser juzgado así como se juzga una película de acción. Y tiene que ser juzgado así como se juzga un libro, ¿no? O sea, hay libros que no son para niños, también hay películas que no son para niños y hay también videojuegos que no son para niños. Pero también depende mucho del papel de los padres de familia. No podemos comprarle el juego Grand Theft Auto a un niño de 5 años y dejarlo que juegue a total libertad, ¿no? Creo que sí necesita un guía, alguien que le vaya diciendo que sí, que no, que sí, que se puede hacer, que no se puede hacer, que es real, que no es real, que lo vaya orientando. No nada más es, te compro el videojuego y espero que con esto no me deslata, ¿no? Porque ese es el tema, justo, ¿no? O sea, que así se compraban los videojuegos. Pues sí, como no lo entendían, pues juega, ¿no? Y de repente sí decía la clasificación, ¿no? No sé, mayores de 17. Y tú, pues ahí estabas jugando a los 14, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Y pues es, o sea, toda la violencia y un montón de cosas que, pues obviamente con las películas sí ves, ¿no? Porque los papás usualmente decían, bueno, vamos a ver la película. Oye, ¿sabes que esto no es para niños? No lo vas a ver. Pero con los videojuegos usualmente era como, ve y tú hazte bolas y ya, ¿no? Ahorita como que hay más conciencia de, a lo mejor no podemos hacer eso, pero sigue habiendo un montón de desconocimiento de cómo funcionan los juegos. Sí, es que como mencionas antes, decían los videojuegos son para niños. Y entonces creían que cualquier videojuego, por ser videojuego, era para cualquier niño. Y en realidad la industria se dio cuenta que los niños no tenían para comprar videojuegos. Los niños compraban un videojuego al año o 2 al año. ¿Por qué? Pues eran... o les llegaba de Reyes Magos y le llegaba otro en su cumpleaños y se acabó. La industria del videojuego no podía sobrevivir con esos 2 videojuegos al año. Entonces tuvieron que hacer videojuegos con los adultos, que ya habíamos empezado con esta adicción de niños. Ya nos vendían los videojuegos de adultos, ya nos podían dar más caros, y los niños que empezamos a jugar a los 10 años, ya a los 30 años teníamos el poder adquisitivo para comprar más videojuegos, más de 2 al año, ¿no? Y entonces es cuando viene toda esta pues toda esta serie de videojuegos que ya son para adultos, que ya no debería estar jugando un niño o un menor de edad, y ahí es donde viene toda esta polémica, que no debería ser polémica. O sea, yo creo que no debería ser polémica, porque los videojuegos pues sí, claramente no son para niños y no deberían de ser vendidos a niños, pero aquí es un problema de educar un poco a los padres de familia, ¿no? Sí, o sea, yo creo que incluso, por ejemplo, el tema como de marcas y de consolas, o sea, hay una que sí es, por ejemplo, pues vaya, no es porque le estemos haciendo anuncio a Nintendo, pero vaya, su mercado siempre fue como más familiar, mucho más familiar, ¿no? Y siempre se enfocaron a sacar cosas justamente así, adecuadas para, no sé, niños de 6 en adelante, ¿no? Que ya pueden como controlar un control, un stick, ¿no? Un joystick, ¿no? Entonces, entonces ahí sí es como, bueno, ahí sí, ese tipo de juegos, claro, lo ves y sí, no tiene como ningún tema adulto, no tiene nada gore, ¿no? Todo está como muy para niños más pequeños, ¿no? Pero el resto de las consolas, o sea, más bien su mercado es otro, ¿no? Entonces ahí sí es como entender eso, decir, bueno, a ver, todas estas consolas y todo este rango de juegos definitivamente no son para niños, ¿no? Son para personas de esta edad en adelante, y las clasificaciones se deben de respetar, ¿no? Y
Y ese es uno, o sea, porque tú puedes prohibir miles de cosas, pero al final no es como si los niños fueran a comprar su consola a donde sea, ¿no? No es de que lleguen al Game Planet o a la bodega Horrera o a donde sea, no sé, ¿no? Y lo compren, ¿no? O sea, pues obviamente quien se los compra son los papás. Entonces son los papás quienes tienen que decir, o nosotros como para decir, bueno, a ver, qué cosas sí son, así como con las películas, ¿no? Como justamente lo que decías, ¿no? No todos son para niños, lo mismo pasa con los dibujos animados, ¿no? O sea, todo el dibujo animado es para niños, no, o sea, hay cosas súper gore y súper cosas, o sea, el anime tampoco, ¿no? O sea, en el anime hay un rango enorme de cosas que definitivamente no son para niños, ¿no? Pero como ven dibujitos, o sea, no, es como, a ver, ¿qué es esto? Que va a ver mi hijo, ¿no? O mi hija. ¿Qué es esto que les voy a dar? Se puede, o sea, es algo que realmente les va a servir y hasta qué punto, ¿no? Y empezar a regular. Porque también la otra es que, otra de las cosas que ha cambiado, ¿no? Con respecto a cuando nosotros jugamos, es que ahora ya puedes tener como una carrera, ¿no? En cuanto a videojuegos. ¿Por qué? Pues porque ya se incluyeron, por ejemplo, los esports, ¿no? Los deportes virtuales o electrónicos. Por ejemplo, el tema de las Olimpiadas, ¿no? O sea, ya lo anunciaron. Quiere decir que ya se va a convertir también en algo mucho más mainstream. Entonces ya vas a poder jugar estos juegos de deportes en consola o como sea, y a lo mejor hacer una carrera, ¿no? Ya sabemos, o ya hay equipos a los que les pagan por jugar. Entonces también ya se vuelve una profesión, algo a lo que te puedes dedicar. Pero entonces ahí también es como justamente evaluar, ¿no? O sea, cómo se mide, por ejemplo, los cerebros de estas personas que se dedican a jugar, por ejemplo, 8 o 10 horas al día, como parte, digamos, de su trabajo o de su profesión o de su, ¿no? Eso también es algo que todavía no vemos las consecuencias, porque pues todavía no se ha estudiado a fondo a ese nivel. Se ha estudiado la adicción como de gente amateur, ¿no? Por así decirlo, pero de un profesional creo que todavía, al menos yo no he visto ningún estudio sobre alguien que sea como videojugador profesional, por así decirlo. No, yo lo que estaba leyendo hay estudios sobre precisamente esta parte de la adicción, es decir, qué partes del cerebro se encienden en el momento en que genera la ansiedad de quitarles el videojuego, la ansiedad de limitarles o de cortarles de golpe un videojuego, así como cuando les cortan de golpe la adicción a las drogas a otra persona. Y ahí es donde comentaba al principio, ¿no? Eso es lo que se está estudiando, cómo es que está funcionando esta parte del cerebro, y pues sí, es como cualquier otra adicción. Pero nuevamente volvemos a caer en el problema de que tu hijo te puede chantajear, ¿no? Oye, me quiero dedicar a los videojuegos, entonces déjame jugar todo el día. No, o sea, claro. No, a ver, espérate, no, o sea, no es así de, es que yo me quiero dedicar a esto y quiero empezar desde los 10 años, ¿no? Entonces ya me tienes que dejar de jugar todo el día, si no, ¿cómo voy a llegar a las grandes ligas? Claro. Entonces sí, es aquí como mediar, así de, bueno, te quieres dedicar a eso, pero tienes que hacer otra carrera, tienes que tener otra profesión, otro oficio, otra actividad, porque no sabes si vas a ser exitoso en ello, ¿no? Y pues sí, al final de cuentas termina volviéndose una adicción si juega pues más horas de lo debido, y sobre todo si esto afecta a su vida personal. Y esta adicción, digo, hemos estado hablando mucho de jóvenes, de niños, pero pues esto también tiene consecuencias para adultos. Si recordamos Candy Crush, un videojuego que, o sea, el momento en que se jugaba en México, creo que no había adulto que no lo jugara, ¿no? Y también era una adicción, a final de cuentas. Y aquí, pues, aquí es donde a mí me gustaría como recalcar un poquito de el tener el pensamiento crítico. El pensamiento crítico en el momento en que estamos repitiendo tareas y estamos jugando, ya sea en celular o en consolas, y en realidad debemos de detenernos y ver si es que no estamos siendo manipulados. Yo desde mi punto de vista como jugador, creo que yo sí he sido manipulado una gran cantidad de veces, ¿no? Porque no es tan sencillo darse cuenta de esta manipulación que hace la industria de los videojuegos.
En algún momento, cuando tuvimos el episodio de las redes sociales, recuerdo que platiqué un poco sobre la caja de Skinner, ¿no? Para los que no escucharon ese episodio, pues se lo repito, ¿no? Básicamente un psicólogo lo que hizo fue meter a una rata en una caja, y la rata jalaba la palanca, salía comida, ¿no? Y entonces pues la rata ya sabía que tenía que jalar la palanca para comer, pero de repente pues a veces le daban comida o a veces no, y entonces generaba cierta ansiedad el saber si le iba a dar o no le iba a dar. Y pues bueno, al final de cuentas esta acción de jalar la palanca era lo que lo mantenía como ocupada a la ratita, y a lo que le generaba ansiedad, pero al final de cuentas era comida. A nosotros nos tienen jalando la palanquita, como les decía, en las redes sociales, ¿no? Tratando de obtener una recompensa. A veces la recompensa, a veces no, pero al final de cuentas la rata era comida y nosotros son puntos, son estrellitas, son diamantes, likes. son puntos, likes, ¿no? Score, sí. Ajá, entonces no es tangible. No es tangible. Y al final de cuentas, ahorita los tutoriales, los videojuegos tienen tutoriales que están diseñados de esta manera. Un tutorial súper fácil que obtienes recompensas, y en los primeros niveles de volada, ¿no? Los primeros 3 niveles obtienes diamantes, puntos, monedas, poderes, y en 20 minutos ya subiste 3 niveles, ¿no? Pero después, ¿qué pasa? Que después empieza a haber menos recursos, cada vez hay menos puntos, menos monedas, cada vez te cuesta más trabajo subir de nivel, y entonces ahí viene la ansiedad de la palanca. ¿Por qué? Pues porque cada vez quieres más recompensas, pero estas recompensas se tardan más, cada vez requieren más tiempo, ¿no? Entonces al principio tienes un personaje que en 20 minutos llegaste al nivel 5, pero para subir al nivel 10 ya te costó un día, ¿no? Y ya después para subir del 50 al 51 ya te llevó un mes. Y nosotros seguimos jalando la palanca tratando de subir nivel, seguimos jalando la palanca tratando de juntar más frutas en Candy Crush, ¿no? O aventando pájaros en Angry Birds, ¿no? Sí. O queremos nuestra recompensa porque pues queremos el rush esta dopamina, sí, claro. De cuenta, exactamente. Y ahí es cuando ya estamos siendo adictos al juego, ¿no? Porque cada partida o cada que abrimos el juego, pues queremos volver a sentir toda esa dopamina como la sentimos en el tutorial, como la sentimos en el primer día. Pero la bronca es que ya no la volvemos a sentir igual. Cada vez nos cuesta más trabajo, cada vez la dosis es más la que necesitamos. Jugamos y vemos cómo nuestro personaje apenas si sube de nivel, pero ya con poquito que suba, ya es esa parte de dopamina, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa cuando ya no podemos seguir subiendo de nivel o ya no obtenemos diamantes? Empezamos a invitar a nuestros amigos, ¿no? Para que nos generen más diamantes, o empezamos a gastar dinero, ¿no? Y entonces empezamos a invertir más dinero, y cuando nos demos cuenta, a final de cuentas estamos haciendo las mismas actividades una y otra vez, ¿no? Son unas actividades repetitivas en las cuales nada más las hacemos con tal de tener esa sensación de que tenemos una recompensa o de que ganamos algo, ¿no? Y pasamos horas y horas y horas. Entonces yo lo que les digo es un pensamiento crítico. Cuando vean que su videojuego ya están repitiendo, pues hay que reconocer que ya fuimos condicionados y que somos parte de la caja de Skinner. Ya somos la ratita que estamos jalando la palanca, ¿no? Y lo único que queremos es una mugre recompensa. Ahí es donde yo les digo, hay que ser críticos. Estos videojuegos están hechos para que estemos más tiempo ahí atrapados. Estos videojuegos no están desarrollando en nosotros absolutamente nada. Lo único que quieren es que estemos más tiempo ahí. ¿Por qué? Porque nos van a mostrar anuncios, porque al final de cuentas vamos a invitar a más amigos, porque tal vez vamos a tener que gastar dinero para comprar diamantes o monedas o lo que sea que necesitemos, ¿no? Y ahí es donde sí quería hacer como hincapié en que no importa nuestra edad, todos somos susceptibles a caer en esos videojuegos y a ser manipulados, ¿no? Y a ser parte del experimento de Skinner, y vamos a querer jalar la palanca, ¿no?
Sí, definitivamente, y por eso se conecta con este episodio con otros de los que hemos hablado, ¿no? Justamente de la adicción y todas estas cosas, porque es bien fácil, ¿no? Que caigamos porque, bueno, tenemos pues trabajos estresantes, un ritmo de vida vertiginoso actualmente, hiperconectado, entonces hay como muchas partes que obviamente queremos solamente tener una recompensa con colores bonitos y brillantes, porque también todo eso está súper estudiado, ¿no? O sea, qué colores nos llaman más la atención, justamente Candy Crush, ¿no? Que le estás moviendo y es algo tan simple y tan sencillo, pero puedes estar ahí horas, ¿no? Ya cuando ves así de, pues, ¿qué le pasó al día, no? Entonces, ya sea que le dediques tiempo y dinero o solamente tiempo, ¿no? Siempre te dan como esa opción hasta cierto punto y es muy curioso porque dices, pues no, de todas maneras a lo mejor no quiero todo el tiempo, pero es bien difícil, como decías, tener este pensamiento crítico y analizar, decir, a ver, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, me metí 5 minutos porque me llamó la atención y quería, no sé, tenía 5 minutos que quemar y quería jugar, ¿no? Pero ya estoy aquí media hora y ya dejé de hacer otras cosas, ¿no? A ver, espérame, no. Y también, por ejemplo, ahí es algo que quiero mencionar y que es muy interesante, pues son las notificaciones, ¿no? Las notificaciones son súper invasivas y solo sirven para distraerte, ¿no? Y uno dice, bueno, es que puede ser algo importante, ¿no? Este famoso FOMO, ¿no? Fear of missing out, ¿no? Me voy a perder algo. Y con estas, o sea, por eso te dice siempre todos los jueguitos del móvil sobre todo, ¿no? ¿Quieres habilitar las notificaciones? No, así de no, o sea, no, ¿por qué? Porque todo el tiempo ya tienes más monedas o ya tienes energía para hacer lo que estabas haciendo, o sea, conéctate ahorita, estate todo el tiempo ahí, no te pierdas esto que es tan importante, ¿no? Si lo analizamos fríamente, dices, pues no es tan importante, no necesito una notificación, yo voy a jugar cuando yo tenga tiempo, pero esa es una visión de adulto, ¿no? Porque de joven, pues sí, voy a jugar todo el tiempo que pueda, porque es maravilloso, es increíble, me encanta, ¿no? Pero es, a ver, no. O sea, tienes otras actividades, tienes otras cosas. Existe otro mundo también, ¿no? Fuera del mundo del videojuego o del mundo del móvil. O sea, tenemos también que crear esta conciencia. Cuidado, ahí cuando dices es que hay un mundo afuera. Híjole, el mundo afuera es horrible. Por eso a veces caemos en los videojuegos, ¿no? O sea, sí. O sea, es una realidad. O sea, el mundo... no es justo, hay demasiadas injusticias en el mundo, es demasiado peligroso, basta con ver las noticias para darse cuenta que pues no es tan bonito como quisiéramos, ¿no? Y entonces cuando llegas a un videojuego, pues al final de cuentas en el videojuego vas a ser el protagonista, el héroe, vas a crear tu propia historia, vas a completar misiones, aunque las misiones sean tan tontas como tiende tu cama y ahora pasea al perro y ahora no sé, hay actividades que dices, ¿por qué las tengo que hacer en un videojuego si no las hago ni en mi casa, no? ¿Por qué las tengo que hacer en el videojuego? Por la recompensa. Porque me dan experiencia o monedas. Exactamente, por eso lo hago, ¿no? Y al final de cuentas lo que voy a terminar siendo en un videojuego es tal vez lo que no soy en la vida real, ¿no? Porque la vida real no es justa, porque en la vida real el éxito no se obtiene... no siempre se obtiene a base de trabajo, ¿no? Y entonces en un videojuego sí. Entre más estés ahí recolectando cerecitas, ¿no? Entonces es más fácil que tengas éxito, ¿no? Y eso, lo que dices, hay un mundo afuera, híjole, a lo mejor por eso estamos en los videojuegos, porque el mundo afuera no nos permite ser lo que queremos, ¿no? Claro, y sí. bueno, lo que dices, y ahorita viene con el metaverso, y por eso es que es tan peligroso que también nos volvamos adictos, porque otra vez el mundo afuera a lo mejor no es la expectativa que teníamos del mundo, y en el metaverso puede ser totalmente distinto. Y que eso es uno de sus grandes, ¿no? De su pitch, pues, de venta, sus grandes puntos de venta, ¿no? O sea, ahí puede ser lo que quieras, ¿no? El mundo de afuera puede estar hecho una porquería, pero adentro ya tú eres libre, lo cual tampoco es cierto, ¿no? O sea, también es... Sí, ciertamente, si solo les digo, bueno, el mundo de afuera también tiene cosas, pues la primera respuesta es esa, ¿no? De, pues sí, pero no, hay un montón de cosas. Pero para mí es como, bueno, justamente conocer este mundo, ¿no? ¿Qué partes son atractivas, qué otras partes? O sea, todo siempre va a tener un pro y un contra, ¿no? Siempre. Pero es como, digamos, nuestra responsabilidad como padres, como miembros de la sociedad, pues es eso, decir hacia las generaciones más jóvenes, hay otra forma de conectarse o de interactuar con este mundo tangible, ¿no? O sea, yo tampoco digo que no es que no usen el mundo digital ni que no usen los videojuegos, sino hay que saber cómo interactuar con él, ¿no? Yo en su momento pues también al internet me acerqué y también
sin saber mucho y pues bueno, descubres un montón de cosas, pero también positivas y negativas, ¿no? Entonces también es como saber navegar y saber tener la información y guiar, sobre todo a los más jóvenes, porque pues, no tienen todos los puntos de referencia que ya tiene uno como adulto, para que justamente pues no sean tan susceptibles, porque digo, sí todos lo somos, pero entre más nos educamos, pues mejor te vuelves en detectar, ¿no? Esto se ve raro, o esto como que ya no me está gustando, o ¿por qué me estoy desvelando, no? ¿Sabes? Esas son las cosas que yo, digamos, en algún momento aprendí, o sea, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, sí es muy divertido, pero me duelen los ojos, me duele la cabeza, me siento mal, ¿por qué? Pues porque no has dormido en 3 días bien, ¿no? Entonces es como también hacer esa evaluación y decir, a ver, no, o sea, sí me encanta, pero... Y entonces se vuelve un poco como nuestra labor como padres, vuelvo a lo mismo, como seres de la sociedad, decir, bueno, o sea, sí, todo se puede hacer, pero también hay que tener como estos otros espacios, ¿no? El espacio del sueño, el espacio afuera, necesitamos que nos dé el sol, nos dé el aire, ¿no? A pesar de las restricciones y de seguir como todas las recomendaciones de salud, se puede hacer, ¿no? Entonces creo que eso ya entramos como a la fase de conclusiones, ¿no? Pero sí creo que es parte de esta discusión. Sí, no, yo diría que no hay que juzgar a los videojuegos como que son malos, sino la forma en la que hacemos uso de ellos, ¿no? Porque en lo personal yo he jugado durante décadas y les puedo decir que hay veces que cuando estoy más atorado en un videojuego, cuando estoy más desorientado o cuando estoy más frustrado en el videojuego, es realmente donde se vuelve más divertido, ¿no? Donde está más rico, porque te vas al mundo real y te vas pensando en cómo solucionar o cómo pasar esa misión o cómo resolver el acertijo, ¿no? Y los juegos son más complejos que la mayoría de las experiencias de las que van dirigidas a los niños actualmente. O sea, un videojuego es más complejo que leer un libro, perdón, no digo, yo también soy un lector, leo muchos libros, pero hay que reconocerlo, ¿no? O sea, un videojuego, por ejemplo, Minecraft, jamás se me va a olvidar la primera vez que jugué Minecraft. Estaba en una isla y no sabía ni qué hacer, y no hay instructivo, no hay un tutorial, nadie te dice nada hasta que llega la noche y te mata, ¿no? Entonces ya sabes que tienes que hacer algo para que en la noche no te maten y tienes que construir tu casa, ¿no? Ya que construyes tu casa, la siguiente noche te la destruye, entonces ya sabes que necesitas materiales más resistentes, y entonces empiezas a desarrollar materiales, empiezas a desarrollar armas, empiezas a desarrollar tantas cosas que dices, wow, esto es una belleza, o sea, qué belleza es el videojuego, porque al final de cuentas es algo bastante complejo, y el haber perdido tantas veces es lo que le da la diversión, ¿no? El querer siempre superar o ganarle a la computadora, ¿no? Entonces, ¿qué te da el videojuego? Pues desarrollas la inteligencia visual, destreza manual, coordinación, tolerancia a la frustración, es algo que a mí me gustaría resaltar, porque en los videojuegos pierdes y pierdes y pierdes y pierdes, al grado que hay gente que avienta el control, el joystick, ¿no? Pero es parte de aprender a perder, es parte de tener esta tolerancia a la frustración, te ayuda a resolver problemas, reconocer patrones, que también es muy importante, porque hay videojuegos en los cuales no sabes ni qué hacer, pero ves el patrón en la pared y ves que hay algo que brilla, que dices, híjole, dentro del patrón de esta pared, esto que brilla es distinto, ¿no? Y entonces vas y le picas y sí, resulta que ahí se abre la puerta para que puedas seguir avanzando, ¿no? Te da visión espacial, o sea, yo siento que tiene muchas ventajas. No me gustaría satanizarlos y decir, quítenselos a sus hijos, sí. No, paren ya los videojuegos y prohíbanlos, no, nada más es el tiempo, ¿no? Incluso lo que me gusta también mucho de los videojuegos es que desarrollamos incluso el método científico, es algo que lo damos sin saberlo, ¿no? O sea, nosotros cuando estamos jugando no sabemos ni qué hacer, pero generamos una hipótesis y ya vemos si por ahí va, ¿no? Entonces empezamos a ver si accionamos algún objeto, algún personaje, si hablamos de un personaje, movemos artefactos o cosas así, y empezamos a interactuar, ¿no? Para ver los resultados, y vemos si la hipótesis se cumplió, y si no,
pues es una retroalimentación para volver a hacer otra hipótesis y volver a experimentar y experimentar. Y hay veces donde todo lo que hiciste falló y entonces empiezas a modificar nada más ciertas variables hasta que das con el resultado, ¿no? Y entonces cuando ves cómo funciona la ciencia y dices, híjole, pues es lo que yo estuve haciendo durante tantos años en los videojuegos. Nada más que nadie me dijo que eso era el método científico, pero así es como está funcionando la ciencia finalmente, ¿no? Y entonces son todas estas herramientas que yo comentaba hace rato que me han dado a mí los videojuegos. Y yo no podría satanizar y decir no los jueguen, más bien es qué tanto vamos a jugar y qué vamos a dejar de hacer por jugarlo. No le podemos dar más importancia al videojuego que a nuestra familia, o que a nuestros amigos, o que a la escuela, o que al trabajo, sueño, ¿no? O que al sueño, nuestra salud, ¿no? O sea, no podemos estar sentados todo el tiempo, ¿no? Tenemos también que movernos. Entonces hay que ser muy objetivos y hay que tener ahí un ojo y un pensamiento crítico para decir, sí, le voy a dar un par de horas, pero después de estas 2 horas mi vida tiene que continuar normal, ¿no? Sí, y también la otra, pues obviamente, qué es lo que o sea, como padres, pues qué les damos a los hijos para jugar. No todos los juegos son para niños, ya sea por su temática o también por el nivel de adicción que pueden generar. O sea, si uno lo juega 5 minutos y ya está así súper clavado, pues qué le va a pasar a un niño, ¿no? Pues claro, que va a querer jugar todo el día, no va a encontrar otra fuente de entretenimiento. ¿Por qué? Porque tampoco conocen, o sea, y es eso, ¿no? Darles también esas herramientas entre más temprano, decir, sí juegas un rato, pero también vamos a explorar el mundo, ¿no? Justamente vamos a leer un libro, vamos a hacer otras cosas, ¿no? ¿En qué momento? También es lo que tienen que ir cada uno descubriendo, cada niño, cada niña pues son diferentes, pero si solo les damos como ten el teléfono y pues ellos dicen, pues sí, cuando no me ponen atención, pues juego, ¿no? Y es bien divertido. Que entonces también se acostumbran a que esa es su única forma en que se pueden entretener. Son uno de los consejos. O sea, sí, definitivamente es una gran herramienta, les puede dar un montón, pero midan cuánto es el tiempo, que obviamente no vaya en contra de la salud de los jóvenes, sobre todo, y sí ser analíticos y ver qué es lo que están consumiendo, ¿no? Y en el caso de si son adultos, pues bueno, aplica lo mismo, solo que en lugar de tener a alguien que te lo diga, pues tú mismo haz la evaluación, o tú misma haz la evaluación de, bueno, ¿qué estoy jugando? ¿Por qué lo estoy jugando? ¿Cuánto tiempo? Y hay un montón de herramientas, ya sea en la PC o en el móvil sobre todo, para decir cuánto tiempo pasas en cada aplicación, por ejemplo, por si les da la duda de decir, bueno, es que no juego tanto, ¿no? Ya la instalas y ves 6 horas al día y dices, no, bueno, sí es un montón, ¿no? Entre esos 5 minutos y 10 minutos que le robas al día, pues de repente ya lo ves así, ¿no? Y si no si es una consola, pues también de repente medirse, a ver, voy a hacer una sesión de juego, ¿cuánto me clavo, ¿no? Y así empieza como el cómo combatir estos patrones y estos hábitos que pueden no ser los mejores, y en lugar de ser una herramienta útil se convierte en esto que nos resta, ¿no? O salud, o tiempo, o dinero, o todo junto. Sí, también otra de las ventajas que ahorita no comenté es que a veces cuando nosotros enseñamos álgebra y decimos, Pepito tiene 5 manzanas y le regala 3 a Juanita, en realidad no enseñamos ese tipo de álgebra para que algún día el niño se vaya a encontrar con 5 manzanas y le vaya a regalar 3 a Juanita, ¿no? Sino porque esos problemas al final de cuentas le vaya a ayudar a crear cierta musculatura mental, ¿no? Lo mismo sucede con los videojuegos, ¿no? Nadie en su sano juicio espera que vayamos a salvar princesas o a derrotar aliens, ¿no? Pero sí a resolver problemas o a explorar problemas, encontrar patrones, investigar, a tomar decisiones, que también esto es otro de los puntos muy importantes que enseñan los videojuegos. Tomar decisiones, tienes ciertas herramientas, tienes ciertos recursos y con esos recursos debes tomar la decisión de qué hacer. Y eso yo no lo veo en ningún libro, yo no lo veo en la música, yo no lo veo en películas. O sea, ese tipo de decisiones pues solamente se desarrollan o se toma la experiencia en los videojuegos, ¿no? Entonces creo que sí es como algo que solamente lo vamos a poder sacar de ahí. Entonces por eso es que me gustaría que no nos fuéramos con la idea de que son malos, ¿no? Pero sí, así que ya como conclusión, pues sí, el juego a final de cuentas es el equivalente a una droga digital, ¿no? Y
y tiene dominio sobre el cerebro, entonces hay que ver que no nos esté dominando. Jugar compulsivamente sí puede acabar muy mal con nuestra vida, con nuestra familia, como lo haría cualquier otra droga, ¿no? Preguntarnos por qué no podemos dejar ese juego que nos tiene atrapados, para ver si vale la pena jugar tanto tiempo a algo que ya no está agregándole valor a nuestra vida, que ya no nos está divirtiendo, y pues sí, o sea, al final de cuentas, eso que nos atrae, pues no, como les dije, no es rescatar la princesa, ¿no? Sino el sistema de recompensas, y ninguna otra forma de entretenimiento nos va a ofrecer las recompensas como nos las ofrece el videojuego. Entonces hay que ser críticos y estar muy atentos en la manera en la que nos pudieran estar manipulando. No todos los videojuegos son así, pero por eso es que hay que ser muy analíticos para saber qué videojuegos sí nos están manipulando, sí quieren que generemos una adicción, sí nos quieren tener más tiempo pegados ahí, ¿no? Y pues cuidar mucho a nuestros hijos y estar atentos a qué es lo que juegan y con quién lo juega, porque también hay consecuencias negativas por ahí, ¿no? Usar videojuegos y no sabemos con quiénes están jugando y qué están platicando mientras juegan, porque mientras tienen una partida tratando de, no sé, jugando fútbol, ¿no? Y mientras están jugando no se dan cuenta que les están sacando la sopa de dónde viven, con quién viven y cuáles son las actividades de sus padres, ¿no? Y eso también es muy peligroso, pero ya es algo secundario a los videojuegos que se da en el videojuego como en el medio, pero ya es otra manera de ingeniería social para extraer información que puede ser utilizada de una mala manera, ¿no? Sí, y también, pues obviamente ahí, ¿no? El tema de, pues, como crimen organizado, etcétera, que obviamente en los juegos, pues, reclutan a la gente, ¿no? Entonces también estar como atentos, porque es como, o sea, si lo pensamos fríamente, pues es una vía de comunicación, es como si estuvieran en el teléfono todo el tiempo, vaya, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tienes un canal de voz ahí abierto todo el tiempo y puedes estar con todas las personas que estén conectadas, ya sea en ese canal, en esa sesión, en lo que sea. Entonces también recordar que siempre existe eso y no sabemos quién está del otro lado, o sea, se puede llamar Rosita Fresita 23 y ser, ¿no? Una persona de 60 años y que sea maníaca, no sé, ¿no? Por ponerlo muy extremo, pero o sea, nada más es monitorear, o sea, como siempre el consejo es verse envueltos en la vida de sus hijos, en el caso de los jóvenes, y pues ustedes como adultos pues también ver lo que, o sea, con quién estamos tratando, ¿no? Cómo hablan, cómo se llama su personaje, cómo se llama su cuenta, ¿no? Que eso nos dice ahí algo de la personalidad de cada persona, ¿no? Y pues sí. Usarlos lo mejor que se pueda y tener como estos indicadores para que no sufran como las consecuencias negativas. Pues bueno, pues muchísimas gracias por habernos escuchado. No sé si quieres agregar algo más, Abraham. No, creo que les dimos suficiente para esta emisión. Si no, después va a decir, no, fue programa doble. Entonces, si quieren, pues escríbanos y hacemos una parte 2. Creo que estaría interesante y traemos como más información y podemos seguir hablando de ello un rato más, ¿no? Sí, porque de videojuegos da para mucho. O sea, no tocamos todos los temas importantes de videojuegos. No fue tan polémico como creí que se iba a dar, porque pues soy una persona que ha defendido los videojuegos durante tantas décadas y pues sí, es como ahora decir, bueno, hay que ser objetivos y ver qué parte no es tan buena de los videojuegos, y es lo que estuvimos comentando, ¿no? Y creo que estuvo muy bien la información que estamos extrayendo de estas charlas. Y pues bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Rodrigo Bernardino y nos vemos en el siguiente episodio. No sé cuándo vaya a ser. Exacto. Mi nombre es Balán Mendoza. Gracias por escucharnos. Y bueno, esperemos que ya lo hagamos con una cadencia mucho más seguida. Pero bueno, gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hasta luego. Digital Humanity, humanidad Digital. Humanidad digital. Digital Humanity, humanidad digital. Humanidad digital.